En la clase anterior vimos entonces la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, sobre una sola carga. Ahora la vamos a ver ya no sobre una carga, sino sobre una corriente eléctrica. Y usted ya tiene la definición de corriente. Es la variación de la carga con respecto al tiempo. Número de cargas que pasan por una sección de un alambre en un instante de tiempo determinado. Entonces, corriente es carga por unidad de tiempo, columpio por segundo. La fuerza magnética sobre una carga esa fue la que vimos en la clase anterior. Q por B cruz B. Esa era la fuerza magnética que actuaba sobre una carga en movimiento. Si N es el número de cargas por unidad de volumen, es lo que estamos diciendo. N es el número de cargas por unidad de volumen. Entonces, la fuerza magnética total o neta, que es lo mismo, total o neta, sobre el segmento entonces acá tenemos la fuerza sobre una sola carga. Esta sobre una sola. Como estamos calculando la fuerza neta o total, entonces ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la fuerza que hay sobre una carga por el número de cargas. Entonces vamos a multiplicar esa fuerza que es la fuerza sobre una carga, lo multiplicamos por el número de cargas. N es el número de cargas, pero por unidad de volumen. Para que me quede el número de cargas real, entonces hay que multiplicarlo por el volumen. Entonces, mire que acá N es el número de cargas por unidad de volumen. Cargas por unidad de volumen. Cancelamos volumen, me queda el número de cargas. De ahí sale la fuerza neta sobre el alambre. Entonces F es igual, ya no es una carga, sino la corriente. Esa es la fuerza magnética neta o total sobre el segmento de alambre. Ya le voy a decir qué es la corriente. Entonces recuerden lo que les digo, que la corriente es columpio sobre segundo. Es el amperio, la unidad de medida. Entonces, y es el número de cargas por Q, por B y por A. Esta es la corriente eléctrica. Acá en esta expresión nos debe dar columpio por segundo. ¿Cierto? Entonces venimos acá. Bueno, y es columpio por segundo o amperio. El amperio, ¿cierto? Entonces el amperio es igual. N es el número de cargas sobre unidad de volumen, ¿cierto? Por volumen, no es velocidad. Por la carga que es columpio, entonces digamos que el volumen es metro cúbico. Por la velocidad que es metros por segundo. Y por el área que es metro cuadrado. Y mire que nos queda que amperio es el número, que es un numerito, el número de cargas, y nos queda columpio por segundo. ¿Cierto? Entonces, esta expresión de acá es la corriente eléctrica. Y por eso acá nos queda el producto vectorial de I por L cruz B. ¿Qué es L? L es un vector que va en la dirección de la corriente. Cuya magnitud es igual a la longitud del alambre. Entonces, miren lo que estamos diciendo. L es un vector
¿Ese vector qué? Tiene una dirección. La dirección es la dirección de la corriente. Entonces ese vector L siempre va a ir en la dirección de la corriente. Y la magnitud de L, o sea, el tamaño de ese vector, es la longitud del alambre. La dirección de la fuerza magnética la determinamos, o la determina, la regla de la mano izquierda. Entonces con la mano izquierda vamos a darle la dirección a la fuerza magnética. Dibujamos la mano izquierda. ¿Cierto? Dibujo la mano izquierda. La palma de la mano recibe el campo. Acá está el campo. El dedo del centro va en la dirección de la corriente, va en la dirección de la corriente. Y el pulgar me determina la dirección de la fuerza. Te repito, la palma recibe el campo. Mira cómo teníamos el alambre ahorita. La corriente iba hacia allá. La corriente iba hacia allá. Y el campo iba entrando, ¿cierto? Entonces, miren, la corriente va hacia la derecha. Está así. Entonces ponemos la mano izquierda. Como el campo va entrando al tablero, entonces yo pongo la mano así. El campo entra. Este dedo apunta en la dirección de la corriente va hacia la derecha, entonces este dedo apunta a la derecha. El campo siempre recibe la mano. Y este me da la dirección de la fuerza, el pulgar. Entonces la fuerza iría hacia arriba. Por eso ahora la dibujamos hacia arriba, ¿cierto? Entonces repito, el campo siempre entra a la mano, a la palma. El campo está entrando porque es una cruz, entra. Si el campo estuviera saliendo, entonces como el campo sale, es un punto. Si el campo estuviera saliendo, entonces yo pongo la palma de la mano así. Este con la dirección de la corriente. Mire, la corriente va hacia allá. Y este más la dirección de la fuerza. Entonces, si el campo estuviera saliendo, la fuerza iría hacia abajo. Entonces, para determinar la dirección de esa fuerza, vamos a usar la regla de la mano izquierda. La anterior expresión solo es válida para segmentos rectos de alambre. Consideremos ahora un alambre de forma arbitraria de longitud L y sección transversal uniforme que conduce una corriente I en un campo magnético uniforme. B. Entonces lo que tenemos, muchachos, ya el alambre no va a ser un segmento de alambre recto y no cualquier segmento de alambre. Pero que esa sección transversal no cambia. O sea, la sección transversal acá es igual a la sección transversal acá. Ni él se encoge ni se ancha, ¿cierto? Ese es el segmento de alambre. Ese segmento de alambre conduce una corriente I. Sí, le damos la dirección ahí y digamos que el campo eléctrico va hacia arriba.
es el campo magnético. Tomamos un diferencial de longitud y evaluamos la fuerza que se ejerce sobre ese diferencial de longitud. I por dl cruz b. Esa es la fuerza. ¿Por qué dl? Porque estamos evaluando la fuerza solamente sobre este pedacito. La fuerza neta entonces sería la suma de esas. Entonces F es I por la integral de dl cruz b. Esa es la fuerza magnética sobre el segmento de alambre. ¿Dónde vamos a integrar? Vamos a integrar sobre el alambre, sobre la longitud del alambre. Entonces, con esa expresión se determina la fuerza magnética sobre un segmento de alambre de forma arbitraria. Ahí tenemos el primer ejemplo. Un cubo tiene 6 centímetros de lado, 4 segmentos de alambre, AB, BC, CD y DA forman una espira. O sea, una espira es una vuelta de alambre que conduce una corriente, ¿cierto? Entonces ya saben, una espira es una vuelta de alambre, una vuelta. Conduce una corriente de 20 amperios, como se muestra en la figura. En la región existe un campo magnético uniforme de menos 0,7 I teslas. Ahí lo vemos en la gráfica, el campo va en el eje X negativo, en I, en menos I. Encontrar la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre cada segmento de alambre. En rojo, bueno, en azul vemos el cubo de 6 centímetros de lado, ¿cierto? Cada lado 6 centímetros. Y vemos en rojo la espira y tenemos la dirección de la corriente. Ahí están los 4 segmentos de alambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la fuerza magnética sobre cada uno de los segmentos. Vamos a iniciar con el segmento AB. Vamos a coger el primer segmento, el segmento AB. Entonces, miremos la dirección de la corriente y va paralelo al eje Y, en AB, en la dirección positiva del eje Y, mírenlo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la longitud? 6 centímetros. Entonces aquí nosotros necesitamos sacar L, el vector L. Acuérdense que la fuerza es I por L cruz B. Y ya lo tenemos. Y es 20 amperios, vale acá, ¿cierto? B también lo tenemos, menos 0,7 teslas. Eso es B. En I. Entonces necesitamos, para la fuerza, necesitamos la longitud de cada segmento. Entonces esta longitud del segmento AB es esta. Un lado del cubo, y un lado del cubo son 6 centímetros. Y como va hacia la derecha, va en la dirección positiva de Y, entonces es positiva. Entonces es igual a 0,06 en J. ¿Cierto? ¿Por qué 0,06? Porque se trabaja en metros. Estamos en el sistema internacional. Y en J, porque va en la dirección del eje Y, positiva. Por eso es más. Ya tenemos L. Con esa L vamos a hallar la fuerza sobre ese segmento. F es I por L cruz B. Entonces la L cambia dependiendo del segmento. Aquí en el segmento A ya tenemos L. Entonces vamos a hallar F. Y es 20 amperios. L 0,06 en J, ¿cierto? En J. Cruz B y es menos 0,7 en I. Ya vamos a hacer ese producto vectorial. Ya acuérdense de esta. Ya vamos a hacer el producto J cruz I. J cruz I. Venga, vamos al contrario de la flecha. Como es al contrario, es negativo. Entonces multiplicamos 0,06 por 0,7 y por 20.
y como hacia atrás es negativo y con este menos da más. Entonces esa fuerza nos va a dar positiva. Y en K. .84 en K, Newton, que es la unidad de medida de la fuerza. Ya tenemos el segmento AB. Ahora vamos a coger el segmento BC. Entonces hacemos eso. Este ya está listo, este es el de AB. Entonces la magnitud es 0,84 y la dirección en K, o sea sobre el eje Z, ¿cierto? Ahora vamos a coger el segmento BC. Miren BC. Entonces siempre vamos a sacar la L, el vector L, en cada segmento. Miren este vector. ¿Cómo se forma ese vector? Se forma de la siguiente manera, muchachos, mírenlo. Se forma así. Esa es la componente. Es una componente rectangular y la otra es esta. Entonces la que baja, esta, es menos 0,06 en K. Y la que viene es más 0,06 en I. Entonces miren que esta es positiva porque va en la dirección positiva de X. Esta es negativa porque va hacia abajo. Entonces sería 0,06 en I menos 0,06 en K. Ese es el vector L. Entonces negativo en K porque va hacia abajo. La corriente. Aquí la corriente iría hacia abajo, ¿sí? En esto. Va hacia abajo. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué hacemos? El producto vectorial. Entonces F es igual a I, que es 20, por L cruz B. Y realizamos ese producto vectorial. Vamos otra vez al circulito. Entonces, I cruz I, 0. Producto vectorial de las mismas componentes da 0. Entonces, I cruz I es 0. Ahora, K cruz I. Entonces, K cruz I es J, positivo. Menos por menos, más. Entonces da 0,84 en J. Newton. Entonces, K cruz I, positivo, da J. Menos por menos, más. Entonces, más 0,84 en J. Y vamos a coger, bueno, ahí no, cojamos ahora el otro segmento, el segmento CD. Segmento CD. Y vamos a mirar la longitud, el vector longitud. Entonces L. Entonces mire cómo se forma CD. Viene hacia acá, esta es una componente y esta sería la otra. Entonces, esta sería la Y negativa. Sería menos 0,06 en J. Y esta sería Z positiva, más 0,06 en K. Ese es el vector L para ese segmento. Con eso hallamos la fuerza. F igual I, que es 20, L menos 0,06 en J más 0,06 en K. Cruz menos 0,7 en I. Es lo mismo. Vamos a hacer el producto vectorial. Igual, entonces F igual J cruz I. J cruz I es menos K. Como las dos son positivas y negativas, menos por menos más, pero como es negativo, entonces menos 0,84 en K. Ahora,
K cruz I. K cruz I es J menos, entonces menos 0,84 en J. Esa es la fuerza como vector. Vamos a hallar la magnitud que nos la piden ahí. Entonces la magnitud es la raíz de cada componente al cuadrado. (1.18 Newton). Esa es la magnitud de la fuerza magnética. La dirección. Mire que esa fuerza nos quedó en el plano YZ. De acá. Este es Y y este es Z. Esto nos queda en ese plano. Queda sobre el plano YZ. Las dos son negativas, menos 0,84, las dos. Entonces menos, esta es la fuerza. Esto es menos 0,84, lo mismo acá. Y hallamos este ángulo. Y ese ángulo es la dirección de esa fuerza. Tangente inversa de menos 0,84 sobre menos 0,84. 225 grados. Con el eje Y positivo. Ese es el segmento CD. Y ahora vamos a coger el último segmento, el DA. Segmento DA. Usted mira el cubo y el segmento de A, la corriente va hacia allá, ¿cierto? Este es D y este es A. Va hacia allá, ¿eh? Va en sentido contrario al eje X negativo. Entonces el segmento de A, él es menos 0,06 en I. Es el vector longitud en ese segmento. Entonces con ese vector vamos a hallar la fuerza. 20 menos 0,06 en I, cruz menos 0,7 en I, que es el campo. Y cruz I es 0. Entonces la fuerza sobre ese segmento es 0. Entonces de esta manera se determina la fuerza magnética sobre un segmento recto de alambre. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Una barra metálica de 2 newtons de peso y 18 centímetros de longitud tiene una resistencia de 12 ohmios y descansa horizontalmente sobre alambres conductores. Mira, ahí tenemos la gráfica, que la conectan al circuito de la figura. La barra está en un campo magnético uniforme de 0,5 teslas, entrando. El campo está entrando a la página, muchachos. Acuérdense cuando dice entrando, cruz. Es el campo magnético. Entrando. Y nos da la magnitud del campo. El coeficiente de fricción entre la barra y los alambres es 0,8. 0,08. ¿Cuál es la aceleración de la barra? Justo después de que se cierra el interruptor. Entonces, vamos a cerrar el interruptor. Entonces, después de cerrar el interruptor, después de que cierra el interruptor, ahí aparece un circuito, que es este. Tenemos ese circuito. La resistencia de 14, la de 12 y la resistencia de la barra, que es 12 ohmios. Sacamos el equivalente. Estos dos están en paralelo. Me queda una de 6 y en serie con una de 14. Esta es de 14 y esta es de 6 ohmios. La R equivalente es 20 ohmios.
Por eso equivalente hallamos la corriente y necesitamos encontrar la corriente que viene por esta resistencia. Porque con esa corriente es que vamos a determinar la aceleración de la barra. Entonces primero encontramos la corriente que viene acá. El circuito nos queda de esta forma. Esta es de 20 ohmios y esta es de 120 voltios. Con eso hallamos esta corriente. Y 120 dividido 20. 6 amperios. Esa es la corriente que va por ahí. Entonces recuerden, como esta viene de una serie, entonces por acá también vienen 6 amperios y por acá también. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje acá es 36 voltios. Entonces el voltaje en la de 36, perdón, en la de 6, es igual a 36 voltios. Entonces el voltaje que hay acá. Y ese voltaje es igual al que hay en las dos de 12. El voltaje en la de 12 es igual a 36. ¿Ese 36 de dónde salió? De multiplicar la corriente por la resistencia. ¿Cierto? 6 por 6 es 36. Entonces el voltaje que hay en la de 6, como viene de un paralelo, es el mismo voltaje que hay en el paralelo. Entonces aquí hay 36. Lo mismo que acá. Y con esto todos hallamos la corriente. 3 amperios. Entonces la corriente en la de 12 es igual a B sobre R. 3 amperios. Con esa corriente vamos a determinar primero la fuerza y después la aceleración. Pero para ello entonces vamos a dibujar el diagrama del cuerpo libre. En la barrita. Ahora tenemos la barra. Entonces dibujamos la barra. Muchachos, por acá vienen 3 amperios hacia abajo. 3 amperios. El campo magnético está entrando. Entonces vamos a usar la regla de la mano derecha para saber hacia dónde va la fuerza magnética en esa barrita. Entonces acuérdense, la palma de la mano recibe el campo. El de la mitad va con la corriente. Como la corriente va hacia abajo, entonces me da la fuerza magnética, el pulgar. Entonces la fuerza magnética iría hacia allá. Esa es la fuerza magnética. Repito, la palma de la mano recibe el campo. Este me da la dirección de la corriente hacia abajo y esta es la dirección de la fuerza, ¿cierto? Entonces por eso la fuerza magnética va hacia allá. Entonces el alambre, la barra trata de moverse hacia la derecha. En los extremos hay fuerzas de fricción. Aquí hay una fuerza de fricción y aquí está la misma fuerza de fricción. Esas son las fuerzas, digamos, en X. La fuerza en Y, acá en cada extremo hay una normal que va hacia afuera y acá hay otra normal que va hacia afuera y el peso que va hacia abajo, ¿cierto? Entonces hacemos la suma de fuerza en Y primero, igual a 0. Hacia arriba, o sea, si la barra está acá, la normal va hacia afuera, la otra normal va hacia afuera y el peso va hacia abajo. Es un plano horizontal. Entonces decimos, dos fuerzas normales menos el peso es igual a 0. O sea que la fuerza normal es igual al peso sobre 2. Y el peso nos lo da el ejercicio. 2 newton sobre 2 igual a 1 newton. Entonces esa es la fuerza normal que ejerce los alambres sobre la barra. Ahora hacemos suma de fuerza en X, igual a masa por aceleración. La suma de fuerza en X es igual a masa por aceleración. El movimiento iría hacia allá. Entonces la fuerza magnética va con el movimiento. Entonces la fuerza magnética menos dos fuerzas de fricción igual a masa por aceleración. ¿Cierto? Son dos fuerzas de fricción, una en cada extremo. Y despejamos la aceleración. Esa es igual a la fuerza magnética menos 2 veces la fuerza de fricción sobre la masa. ¿Cuál es la fuerza magnética? I por L cruz B.
Pero como estamos trabajando con la magnitud, entonces sería I por L por B por seno de teta menos 2 mu por fuerza normal sobre M. Entonces la fuerza de fricción es mu por fuerza normal y la fuerza magnética es I por L por B por seno de teta. El campo magnético está entrando al plano de la hoja o al plano del tablero y la corriente va hacia abajo. Forman un ángulo de 90 grados, o sea que teta es 90. L son 18 centímetros. Entonces tenemos que A es igual. La corriente, 3 amperios, que fue lo que nos dio la corriente, ¿cierto? Por la longitud. La longitud son 18 centímetros, 0,18 metros. Por el campo. Vamos a hacer lo que nos quepa derecho. Entonces A es igual. I, 3 amperios, por la longitud, 0,18 metros, por el campo, 0,5 teslas, por el seno de 90, menos, toma no cupo, 2 por 0,08 y por 1 newton. Eso está restando ahí, muchachos, sobre la masa. Muchachos, la masa es el peso sobre la gravedad. El peso es 2 newton dividido 9.8. Con eso tenemos la aceleración de la barra. Entonces la aceleración da 0,539 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración que experimenta la barra debido al campo magnético y a la corriente, o sea, la fuerza magnética. Entonces, con este ejemplo terminamos lo que es la fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.